Bueno, muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver la parábola de los talentos, hermanos. La parábola de los talentos. Es probable que salgamos todos confrontados con esto. Ojalá pues los que no vengan hoy puedan escuchar esta parábola, porque creo que nos va a ayudar mucho a vivir la vida cristiana. Nos enseña cómo de una u otra manera debemos vivir la vida cristiana mientras estamos acá. Hermanos, acompáñenme al Mateo 25 del 14 al 30. Y cuando lo encuentres nos ponemos de pie para leer. Nos dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Padre Santo, glorifícate, Señor, glorifícate. Haznos entender lo importante que es servir dentro del cuerpo de Cristo, lo importante que es utilizar lo que ya nos has dado, Señor, para ponerlo al servicio de tu obra, Señor. Guíanos, Señor, guíanos, por favor, Padre, dirige, hazles comprender a muchos de los que estamos hoy acá o los que escuchen este mensaje, Señor, que eso es el fruto de un cristiano nacido de nuevo, Señor. Padre, yo te ruego por favor que te glorifiques. Padre, yo te ruego por favor que hoy todo lo que yo diga sea guiado por el Santo Espíritu de Dios. Que nada de lo que yo diga sea en la carne, Señor, sino que sea por medio de tu Espíritu, Señor. Yo te ruego, Señor, que hoy Cristo sea glorificado, exaltado, predicado, a Cristo crucificado, Señor. Yo te lo ruego, Señor, por favor, que nada de lo que diga se pueda prestar para confusión, Señor. Señor, tus hijos verdaderos van a entender realmente lo que tú quieres decir. Pero, Señor, guárdame de decir cualquier cosa que puede confundir, Señor. Y, Señor, y que todo lo que yo diga sea guiado por el Santo Espíritu de Dios. Padre, y hoy, Señor, hables a los corazones, confrontes corazones, derribes argumentos que se levantan contra ti, Señor. Derribes todo argumento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.
En un primer capítulo vamos a ver, como siempre en las parábolas, cuál es el énfasis de esta parábola. El énfasis de esta parábola es que el Señor viene a pedir cuentas. Preguntará y preguntará cómo utilizamos lo que Él nos dio. Esta parábola va enfocada principalmente a la iglesia visible, a los que confiesan señorío de Cristo, así como las vírgenes insensatas. Si usted ve, esta parábola está después de la parábola de las 10 vírgenes, y usted ve cómo arranca, dice, porque el reino de los cielos. Entonces es como una continuación de las parábolas de las vírgenes insensatas. Es como, aquí estamos viendo casi que lo mismo, de una u otra manera. Estamos viendo a la insensata es el que enterró los talentos, y a la virgen prudente fue el que multiplicó esos talentos. También nos puede mostrar el Señor en esta parábola que a todos nos da talentos, a todos nos da dones, pero esos dones deben ser utilizados al servicio de su reino. Entonces nadie puede decir que no tiene dones. Todos, si confesamos el señorío de Cristo de una u otra manera, algo nos ha dado el Señor para ponerlo al servicio de su obra. Dice en el verso 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Perdón. Nos dice Matthew Henry con respecto a esta parábola: Cristo no tiene siervos para que estén ociosos. Ellos han recibido su todo de Él y nada tienen que puedan llamar propio, salvo su propio pecado. Lo que recibamos de Cristo es para que trabajemos por Él. La manifestación del Espíritu es dada a todo hombre para provecho. El día de rendir cuentas llega por fin. Todos debemos ser examinados en cuanto a lo bueno que hayamos logrado para nuestra alma y para nuestro prójimo, por las ventajas que disfrutemos. No significa que el realce de los poderes naturales pueda dar mérito a un hombre para la gracia divina. Es libertad y privilegio del cristiano verdadero ser empleado como siervo de su Redentor, fomentando su gloria y el bien de su pueblo. El amor de Cristo le constriñe a no vivir más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Los que piensan que es imposible complacer a Dios y es en vano servirle, realmente esos son incrédulos, estas personas. Nada harán para el propósito de la religión y de su obra. Se quejan de que Él exige de ellos más de lo que son capaces y que los castiga por lo que no pueden evitar. Siempre están sacando excusas. Cualquiera sea lo que pretendan, el hecho es que no les gusta el carácter ni la obra del Señor. Ellos odian al Dios de las Escrituras. Ellos odian el cuerpo de Cristo, y ahí se ha levantado un movimiento cada día mayor, y yo creo que el internet en parte Satanás ha utilizado eso para eso. Unas personas dentro, entre comillas, dentro del cuerpo de Cristo, que creen que pueden ser cristianos y no congregarse y no vivir en la vida cristiana. Mire, la palabra de Dios dice, mire, si usted odia la iglesia por la cual Cristo murió, usted no es salvo. O sea, porque es como una aberración, como un recelo con la iglesia, el congregarse, el tener un compromiso. Mire, si usted no ama la iglesia por la cual Cristo murió, usted no es salvo, y eso tiene un sustento bíblico en toda la Escritura, pero sobre todo dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Somos miembros del cuerpo, no podemos aborrecer la iglesia por la cual Cristo murió, porque somos parte de ella. Amén. El siervo perezoso está sentenciado a ser privado de su talento. Esto puede aplicarse a las bendiciones espirituales de esta vida, pero más bien a los medios de gracia para alcanzarlas. Los que no conocen el día de su visitación tendrán ocultas de sus ojos las cosas que convienen a su paz. Su condena es ser arrojados a las más profundas tinieblas. Esto es un fruto de un cristiano, como lo vamos a ver ahorita. Esto es fruto de un cristiano. Esto no es que yo vivo mi vida cristiana como yo quiera. Es que no es como usted quiera. Es como la palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir. Amén.
Es una manera acostumbrada de expresar las miserias de los condenados en el infierno. Aquí, en lo dicho a los siervos fieles, nuestro Salvador pasa de la parábola a la cosa significada por ella, y eso sirve como clave para el todo. No envidiemos a los pecadores ni codiciemos nada de sus posesiones perecederas. Hermanos, entonces ese es el énfasis de esta parábola. El Señor viene a pedir cuentas a los que confesaron que Cristo era el Señor, y les va a decir qué hicieron con esto. Si lo multiplicaron, eran verdaderamente hijos de Él. Si no lo multiplicaron, fueron siervos inútiles y serán arrojados a las más grandes tinieblas. Eso dice la palabra de Dios. Creo que no me estoy inventando absolutamente nada. Voy a entrar en un segundo capítulo, que es el fruto. Y ojo acá, usted se va a extrañar con lo que yo le voy a decir, pero usted y yo seremos juzgados por nuestras obras. ¿Cómo? ¿No estamos en una iglesia protestante? Claro que estamos en una iglesia protestante y creemos en la sola fe, sola gracia. Pero usted y yo seremos juzgados por nuestras obras, por el fruto que dimos. Eso es lo que será examinado en el día del juicio. Él examinará el fruto, y eso tiene todo el sustento bíblico, ya lo vamos a ver, en el día del juicio. Si es fruto digno de un nacido de nuevo habrá salvación. Pero si no hay fruto digno de un nacido de nuevo, habrá condenación. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceré. Nos dice la palabra de Dios, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces sí tiene sustento bíblico esto, totalmente. No es que yo me salve por obras, no. Es que cuando yo llegue allá, van a ser puestas las obras que yo di, el fruto que yo di. Y esos frutos verdaderos de un cristiano, porque fueron hechos en Cristo, se va a decir, usted entra, buen siervo fiel, y buen siervo y fiel. Nos dice Isaías 3, del 10 al 11. Esto es un poco también lo que está explicando José Durban en la serie que vamos con lo que estamos viendo con los hombres, los jueves. Los que perseveran en el bien hacer. No es una gracia barata. El Señor no nos rescató para vivir la misma vida que usted y yo vivíamos. Eso es lo que cree el hipercalvinismo, el neocalvinismo, la iglesia moderna. Es más, eso es lo que creen allá Creciendo en Gracia. Él no nos rescató para eso, porque es una obra sobrenatural en nosotros. Aquí se trata de nuevos afectos, de nuevo nacimiento, de frutos dignos de arrepentimiento. Dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Fruto. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Jeremías 17:10 dice, dice la escritura, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces sí seremos juzgados por esos cristianos. No caigan en esa gracia barata, no caigan en ese hipercalvinismo que hoy existe. Creemos las doctrinas de la gracia, pero las doctrinas de la gracia nos hablan de que si bien estábamos muertos, que hay una elección incondicional, que Él nos escogió, que Él vino y murió por su pueblo, que Él nos atrajo irresistiblemente. El quinto punto de las doctrinas de la gracia nos enseña la perseverancia de los santos. Un cristiano persevera en el bien hacer, y esos frutos se van a notar en el día del juicio y van a ser expuestos. Allá van a ser expuestos, van a decir, ¿diste fruto? No diste fruto. Y si diste fruto, claro, esos frutos fueron porque tenías la sola fe verdadera. Entonces todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Así lo dice la palabra del Señor. Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Eso está plagado, no las voy a leer todas. Está en el Salmo 62:12, en Job 34:11, Mateo 16:27, Romanos 2:6, 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 20:12. Siempre nos habla de eso la Escritura. Job 34:11, por ejemplo, ¿qué dice? Porque Él pagará al hombre según su obra, dice la palabra de Dios. Job 34:11.
porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Entonces ese camino, si es en Cristo, va a dar fruto digno de arrepentimiento, porque la palabra de Dios nos lo muestra. La fe sin obras, ¿qué le pasa? Está muerta, no sirve para nada. No sirve para nada. Dice, tú tienes fe, perfecto, yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Claro, no son obras de justicia, no son obras de justicia, los cuales son trapos inmundos para el Señor. Porque, ¿qué pasa? Cuando son obras de justicia, el creyente está dependiendo de las obras de la ley para salvarse. ¿Sí ven que hay una gran diferencia? Y todos los que dependen de las obras de la ley, nos dice Gálatas, están bajo maldición, porque dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí hay un concepto diferente, ¿sí me hago entender? Aquí el cristiano verdadero no está haciendo esas obras para ganarse la salvación. El cristiano verdadero ama hacer esas obras de justicia, esas obras en el Señor. Ama hacerlo. Él se deleita en hacerlo, ya lo vamos a empezar a ver. Él quiere hacerlo. Entonces no se escuden ustedes decir, sí, no, yo no me voy a ganar el cielo por hacer obras, y no hace, y no tiene fruto, porque entonces usted tiene el corazón perverso, usted está muerto todavía en pecados y delitos. Porque es que muchos se consuelan con eso. Muchos se consuelan en decir, claro, sí, por las obras nadie se va a salvar, no sé qué, y entonces no viven la vida cristiana. Perdóneme, si usted piensa así, usted no ha sido regenerado. Su corazón está como una piedra. Y sabe que es más perverso que el de los impíos, porque usted ya conoce la voluntad de Dios y aún así la está negando. Mire, entonces ahí está el punto. Esa es la gran diferencia entre el que hace por obras de justicia, por ganarse el cielo. Eso es lo que hace el católico romano, eso es lo que hacen muchas iglesias, entre comillas, protestantes. Ellos todo lo hacen por obras de justicia, por ganarse el cielo. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Claro, no proviene de fe, porque si es para hacer obras de justicia, no lo está haciendo por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Sí me hago entender? Y todo lo que usted no hace, si usted sus obras no las hace por fe en el Salvador, por fe en el que murió en la cruz, por agradecimiento a Él, por glorificar su nombre, usted se le cuenta como pecado. Eso. No sé si me hago entender lo que estoy tratando de explicar. Mire, hermanos, una cosa es que nuestras obras serán examinadas y otra que la salvación se alcanza por medio de las obras. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me hago entender? Nuestras obras serán examinadas, allá saldrán a la luz, y si eran obras en Cristo de un digno fruto de arrepentimiento, pasaremos y entraremos en el gozo del Señor, porque fueron sustentadas en la fe, sola fe en Cristo. Y otra, que la salvación se alcanza por obras. Entonces esas son las obras de justicia, las que yo quiero hacer para que me abran la puerta del cielo, y eso no se puede. Una cosa son los que quieren alcanzar la justicia por medio de las obras, y otros los que obedecen por ya haber recibido por gracia la justicia de Dios. Son dos cosas diferentes, hermanos. Una cosa es los que viven en el yugo de la ley, obedeciendo por temor u obligación y buscando aprobación de sus pecados, y otra por agradecimiento, amor y deleite. Sea lo que sea, el Señor conoce los corazones, nadie lo engaña. Al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, miren, cristianos, insisto, y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Nosotros seremos examinados por las obras en el día del juicio. Esto es claro, yo espero que esto quede claro hoy en la iglesia, porque está cayendo dentro de la sana doctrina este falso movimiento de un hipercalvinismo, un neocalvinismo, una cosa que convierte en el libertinaje la gracia de Dios, porque ellos son mismos esclavos de corrupción, y eso es lo que están enseñando hoy. Mire, nuestras obras serán examinadas en el día del juicio. No crea que yo creí, yo me arrepentí, entre comillas, y mi vida la vivo así, no tengo ningún fruto. Puede que usted no sea un pagano, puede que usted no se haya ido al mundo, pero usted vivió una vida así, plana totalmente. Perdóneme, usted es como el siervo
que vamos a ver ahorita, el inútil, enterró sus talentos. Sus obras se van a ser examinadas. Y si usted no multiplicó eso, si usted no es mucho mejor de lo que era antes de recibir a Cristo, olvídese, usted no es cristiano. No se engañe más. Arrepiéntase y vaya a Cristo. Pero mire, esa gracia, mire, la palabra de Dios nos dice que ninguno será justificado por las obras de la ley. Justificado, pero sí seremos examinados por medio de ellas. Dice, porque no son justos los que oyen la palabra, sino los hacedores de ella serán justificados. Seremos justificados por gracia, por medio de la redención que hizo Cristo Jesús, por fe, sin las obras de la ley, justificados por fe, porque hemos sido ya en su sangre. El justo por fe vivirá. Hermanos, Cristo nos rescató. Cristo se entregó en la cruz por nosotros. Entonces, como Cristo se entregó, dice la palabra de Dios que Él nos da nuevos afectos, un nuevo nacimiento, para que nosotros andemos en nueva vida, nos dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, mire, tenemos que entender esto. Tenemos que entender, mire, hoy empiezan y hablan, y en estos días hay un debate con el tema del suicidio. Porque son unas doctrinas de demonios que se metieron en la iglesia. Y lo creen muchos dentro de la iglesia reformada. Y pues obviamente allá en la iglesia moderna hay muchos que también creen eso. Pero miren, entonces ellos justifican el tema. Dicen, bueno, ¿es que acaso el suicidio es un pecado diferente al mal genio, por ejemplo? O al decir una mentira. Entonces, ¿por qué el Señor, si se pone que el Señor pagó por mis pecados, pecados pasados, presentes y futuros, el suicidio, ¿cómo es que no va a ser pagado? ¿Es que acaso ese pecado es el imperdonable? No, hermanos, es que el asunto del suicidio no se basa, usted no puede llevar ese debate al tema de si tiene perdón o no. El debate del suicidio se basa en la doctrina bíblica del nuevo nacimiento. Allá tenemos que llevar el debate del suicidio. La pregunta no es si un cristiano se muere, irá al cielo, el Señor le perdonará ese pecado si ya había creído. Esa no es la pregunta. La pregunta, ¿cuál es? ¿Un cristiano nacido de nuevo haría eso? Claramente no lo haría. Porque tiene nuevos afectos, ha sido rescatado, tiene perseverancia, tiene fe, tiene esperanza. Alguien que se suicida no tiene esperanza, no tiene fe verdadera, no perseveró hasta el fin. Dice la palabra de Dios que quien comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y la culminará hasta el día de Jesucristo. Dice que todo aquel que destruye el templo, el Señor lo destruirá a él. Hermanos, el suicidio es una doctrina de demonios que se metió en la iglesia. Y lo cree John MacArthur, lo cree Miguel Núñez, lo cree Steve Lawson. Todos estos lo creen. Andrés Corson. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Miren, no quiero decir si lo son, que el Señor tenga misericordia, pero están enseñando doctrinas de demonios. Y sus frutos ya se empiezan a notar, Qué tristeza. Mire, ¿cómo deshonraremos a Cristo el Redentor, el que se clavó en la cruz por nosotros? ¿Cómo lo deshonraremos haciendo una cosa semejante? Es que no creíamos en Él, no teníamos la fe. Él vino para rescatar un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo vamos a hacer una cosa semejante? El suicidio ya no tiene vuelta atrás. Miren, hermanos, si nosotros damos frutos porque amamos a nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Mire, hermanos, usted solamente es salvo por la fe, eso es verdad. Pero esa fe lo lleva a vivir una vida nueva. Amén. Hermanos, mire, no distorsionemos el Evangelio. No distorsionemos la palabra. El mismo Pedro decía, es que hay unas cosas que Pablo dice que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está pasando. No, pero el verdadero cristiano ve a Cristo, ve a su glorioso Redentor y no lo quiere ofender, no lo quiere ofender más. Lucha con el pecado, lucha todos los días. Lucha, persevera, porque sabe que Él se clavó en la cruz por sus horribles pecados. Eso hace un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero tiene ese corazón que ha sido transformado y aunque no es perfecto, Él lucha, persevera hasta el fin. Y esos frutos se van a notar en el día del juicio. Eso es evangelio, eso es vida cristiana, hermanos. Eso es vida cristiana. ¿Ustedes creen que Cristo murió en una cruz para que nosotros sigamos viviendo como viven los paganos y cometamos los pecados que viven los paganos? No,
no tendría sentido la muerte de Cristo en la cruz. Él no solo nos salvó para ir al cielo, Él nos salvó para ser conformados al carácter de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. Mira, hermano, lo que nos muestra esto es que es la incapacidad humana y la depravación total del ser humano. ¿A qué me refiero? Es que si usted no está en Cristo, hermano, usted no puede vivir la vida cristiana. Usted no puede obedecer sus mandamientos. Y por eso el Señor, entre otras cosas, nos salvó. No solamente para que abriéramos los ojos y fuéramos a la cruz, aunque merecíamos la condenación en ese momento. Habíamos pecado, habíamos violado la ley de Dios. No solamente para que viéramos a Cristo clavado en el madero y diciendo: Señor, gracias por perdonar mis pecados. ¿Para qué también? No solamente éramos incapaces de hacer eso, sino que éramos también incapaces de vivir como Él vivió, dice la palabra de Dios. Debe vivir como Él vivió. Buen siervo y fiel. Vamos a ver en un tercer capítulo al siervo y fiel, al buen siervo y fiel, hermanos. Dice el verso 16 y 17 del Mateo 25 que estamos viendo, la parábola de los talentos. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Avancen ahí al verso 20 al 23. Dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hermanos, usted y yo tenemos dones y talentos. Son repartidos por el Señor, por pura gracia, para que no tengamos nada de qué gloriarnos. ¿Para qué? Para perfeccionar y edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para correr la carrera, para pelear la buena batalla. Hermanos, acompáñenme a Romanos 12, vamos a leer del 4 al 13. Romanos 12, del 4 al 13. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces, han sido repartidos por Dios, por pura gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, ojo acá, que aquí voy a enfocarme un poco más, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira, hermanos, por eso es una doctrina también de demonios, una doctrina falsa, aquel que cree y enseña
que la iglesia de Cristo no es importante. Yo puedo vivir mi vida cristiana. Yo cojo y me quedo el domingo en la casa, pongo una prédica, leo la Biblia y oro. Mentira. No se engañe, es que no es como usted quiera. Es como la Biblia dice que se debe dirigir. Y si nos habla de estas cosas, nos está hablando de una iglesia que se reúne, que todos comparten unos con otros, que tienen comunión unos con otros, que sirven unos con otros. ¿Por qué? Porque usted recibió dones y talentos, no para guardárselos y para enterrarlos, sino para ponerlos al servicio de la obra del Señor. Amén. Talentos al servicio. Mire lo que nos dice. Voy a dar varias palabras que nos exalta acá, características. Talentos al servicio. Una persona que tiene dones y talentos los pone al servicio y tiene estas características. Es una persona que sirve en la iglesia. Sirve de manera general. Es una persona que enseña en la iglesia. Es decir, no necesariamente que se pare en el púlpito a enseñar, pero es una persona que dice que se exhortan los unos a los otros. Quiere decir, una persona que está en la capacidad de mostrarle a una persona que es más nueva en la fe, que conozca la palabra de Dios o dirigirla en los caminos del Señor. Es una persona que exhorta, es una persona generosa en la obra del Señor. Y no estoy hablando aquí de plata, pero sí es una persona que está dispuesta a entregar muchas de las cosas para la obra del Señor, para sus hermanos, para apoyarlos en lo que requieran. Mira, hermanos, y también incluye dinero, lógicamente, pero va mucho más allá de eso. Es una persona que administra bien lo que tiene. Es una persona que sabe administrar lo que el Señor le dio. Es una persona que es misericordiosa, nos dice ahí la palabra de Dios. Es una persona diligente, no perezosa. Yo creo que esta es la parte más complicada acá. ¿Por qué no hacemos la oración? Porque no somos diligentes, somos perezosos. Una persona que entierra sus talentos es una persona que no fue diligente, fue perezosa en la obra del Señor. Le advierten, le dicen, oiga, mire, cuidado, otra vez con lo mismo, los mismos pecados, y vuelve a las mismas pruebas, a las mismas tribulaciones, vuelve y hace lo mismo y otra vez está en lo mismo y vuelve, y es un círculo vicioso la vida de estas personas. Un círculo vicioso. Están en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Nunca avanzan, nunca superan, nunca avanzan en la vida cristiana. Es más, generalmente están retrocediendo en la vida cristiana sin darse cuenta. Es una persona apasionada. Mire, decía gozoso, es apasionado. Él sirve al Señor gozosamente. Él no lo hace porque le toca. Él no hace porque es que es una obligación. Él lo hace porque es un deleite, porque Él sabe que hace parte del ejército de Cristo. Él hace parte del ejército celestial. Él hace parte de la embajada celestial que está en esta tierra. Él lo entiende así. Él no está pensando, es que acaso si no hago eso, si hago lo otro me voy a condenar. Él no está pensando en eso. Yo siempre le digo aquí a muchas personas, siempre estamos pensando y haciendo las cosas por el puedo y no puedo. Aquí unas personas se fueron de la iglesia y eran así todo el tiempo. ¿Puedo? No puedo. Y uno les decía, la Biblia dice eso. Entonces no puedo. Y vivían así su vida, vivían en el yugo de la ley. No habían entendido la gracia. No servían con liberalidad. No hacían la obra con liberalidad. Amaban el mundo. Y por eso siempre estaban preguntando si podían o no podían, porque amaban el mundo. Porque querían vivir en esa línea, hasta acá, siempre les digo lo mismo, hasta acá y todavía seguir siendo santo. ¿Puedo hasta acá? ¿Puedo hasta acá? No, así no es la vida cristiana. Maduremos, hermano, la vida cristiana es estar totalmente lejos de eso, apartado de eso, lo más lejos posible. Maduremos, cristiano, usted todavía ama el pecado si vive así. Usted todavía no ha entendido el evangelio. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita arrepentirse. Usted puede que venga a esta iglesia y esté 20 años, pero usted no ha entendido si vive la vida así. Usted no ha entendido la vida cristiana. Y siempre están tratando de justificar el pecado. Siempre. Hacia allá apunta todo. A poder justificar el pecado. Luego es que me voy a condenar. Siempre están pensando así. Miren, es sufrido en la tribulación, dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vienen las pruebas, las dificultades, no se está renegando, no se está quejando, no se aparta de los caminos. Todo lo contrario.
está sufrido en la tribulación, y nos habla de que también está gozoso. Él está constante en la oración. Es útil. Esta persona es fructífera si hace todas estas cosas. Constante en la oración. El Señor nos ha venido hablando mucho de este tema. Ahorita más adelante lo voy a tocar. Entonces, en conclusión, un cristiano que tiene dones y talentos, un cristiano verdadero que tiene dones y talentos, es útil dentro del cuerpo de Cristo. Él no solamente propone cosas como hacen muchos, proponen y proponen y proponen, pero no dan sus manos para hacerlo. Marquito, hay que hacer esto, Javier, hay que hacer esto, no sé qué, a mí me parece, pero a la hora de hacer no hace. Es una persona que no es carga para la iglesia en ese sentido. Son personas que, yo sé que hay unos más que otros, unos que son más maduros en la fe que otros, pero son personas, hombre, que ya van madurando en la fe. No son personas con las cuales, hermanos, son personas generalmente estos, que si usted los deja solo, vuelven y se apartan. Si usted no está, los deja usted llamar una semana y se apartan. Vuelven a otra vez a las cosas que no deben ir a hacer. Entonces termina siendo una carga. Son personas que generan divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, aquí todo nos habla el Señor de que sea para la edificación, para la edificación. Son personas que están generando división en la iglesia. Son personas que ven una mosca y critican la mosca. No critican lo fundamental. No critican cosas de fondo. Cuando hay que hacerla, por supuesto que hay que hacerla. Entonces están en murmuraciones, en chismes, en divisiones. Son estas personas, no han madurado en la fe. Son personas que uno tiene que estar corriendo detrás de ellos, desafortunadamente. Miren, Efesios 4, del 7 al 16, nos dice también otras características de estas personas. Nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esto habla de una vida en comunidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, mire, ojo acá, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, lo que les decía ahorita, sino que, hermano, silencio por favor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, subraya esa palabra, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Entonces, hermanos, estoy haciendo una comparación entre lo que es y lo que no es. Entonces, el cristiano verdadero ya no es un niño fluctuante, ya deja de ser un niño. Yo sé que uno cuando inicia, pues lógico, uno todavía tiene muchas dudas y toda esta cosa, pero hermano, usted ya lleva cierto tiempo, usted no puede estar en las mismas cosas de siempre. Usted no puede estarle diciendo, hermano, pero usted ya le habíamos dicho, usted ya había hecho lo mismo, otra vez con lo mismo. Mire, hermanos, son personas, en todo sentido, son personas que están comprometidas. Mire, hay muchos ejemplos, son personas que usted no les tiene que estar diciendo, hombre, vaya a la iglesia. Por ejemplo, lea la Biblia, predique, viva en santidad. Por supuesto, no es perfecta esa persona, pero usted no les tiene que estar diciendo cosas tan elementales en la vida cristiana. Si usted no les dice, oiga hermano, mire, haga, no lo hacen generalmente. Son personas de doble ánimo. Mire, son personas que un día dicen sí, al otro día dicen no, tristemente. Pero nosotros no somos de doble ánimo, hermanos. Nosotros aquí dice que ya no somos niños fluctuantes, estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. A eso. Mire,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, mire, todo esto cuando nos exhortamos unos a los otros es en amor. Es porque nos preocupamos, porque queremos, porque no queremos que usted se pierda, hermano, porque si de verdad no ha dado fruto, hermano, quiere decir que usted nunca fue un cristiano verdadero. Entonces, para perfeccionar, edificar, para estar en unidad, para crecer en la estatura del conocimiento de Cristo, del carácter de Cristo, son firmes, ellos no son fluctuantes, ellos no van a ser engañados por estratagema de hombres. Entonces estas personas, sale una nueva doctrina, una nueva cosa y ya se confunden otra vez. Y eso es lo que le pasa a la iglesia moderna, a la iglesia ahorita reformada. ¿Usted los ve? Mire, doctrinas que ya eran obvias, que nosotros ya creíamos, usted los ve otra vez hablando como hablaban de donde salieron. Uno dice, Dios mío, pero esto no había salido allá, y entonces hablan igual y hasta peor. Como dice la Biblia, cuando encuentra la casa limpia, después viene y entran 7 demonios, es peor todavía. Nos dice la palabra que hay diversidad de dones, ministerios, operaciones. Todo eso lo hace el Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Entonces esto es pura gracia. ¿Y esto para qué es? Para ponerlo al servicio de la obra del Señor, para edificarnos unos a otros, para crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces un cristiano verdadero hace estas cosas. Un cristiano verdadero está sirviendo, está enseñando, está aprendiendo, está creciendo, es misericordioso, es generoso. Es una persona que está constante en la oración, está sufrido en la tribulación, no se está quejando. Es una persona que está caminando en eso. Pero eso, ¿cómo se repercute al final de cuentas? En el fruto. Porque una cosa es el don, los dones, y otra cosa es el fruto. Y ya vamos a ver que hay una gran diferencia, pero ahorita cuando hablemos del siervo malo y diligente. Mire, ¿qué nos dice Gálatas 5, 22 al 25? El fruto del Espíritu. Del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Subraya esa palabra templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, subraya también esa palabra. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, miren, un cristiano verdadero, aunque no es perfecto en todas estas cosas, está caminando su carácter a ser conformado en estas cosas. Miren, amor, gozo del Señor, amor por las almas, por Cristo, lo hace todo por amor. Paz, tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo esa paz, sino que ya ha sido reconciliado y está en paz con Dios. Es una persona que tiene paciencia. Dios mío, ayúdanos a los que nos falta todavía mucho de esto. Paciencia, es benigno, es bondadoso, tiene fe, es manso. Es decir, cuando sabe que ha pecado, él entiende y se arrodilla, no es orgulloso en ese sentido. Pero hermano, se de templanza, hermano, templanza. Templanza, ¿por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el don, de ser firmes, de no decaer, de ser constantes, de utilizar esos dones bien. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, el carácter se empieza a notar en un cristiano. Se nota en el cristiano, todas estas cosas se notan, es fruto, y no son los frutos, es el fruto, es un mismo fruto que tiene varios gajos, por decirlo de esa manera. Es un solo fruto que va produciendo todas estas cosas. Y entonces el cristiano dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, es una persona, hermano, que está luchando, mortificando el pecado todo el tiempo. ¿Cómo uno mortifica el pecado? El pecado por el Espíritu, hermanos. ¿Cómo mortifica el pecado? Velando y orando.
¿Cómo más, hermano? ¿Cómo más se puede hacer? Dice, velad y orad para no entrar en tentación. Eso nos dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué es entrar en tentación? Es pecar. Para no caer en tentación es pecar. ¿Qué quiere decir eso? Es no vivir en santidad. No, perdón, es vivir en santidad, no caer en tentación, es vivir en santidad. Entonces, hermano, si usted tiene luchas con el pecado, yo le pregunto, y yo meditaba en eso en estos días con mi esposa hablando de este tema, ¿cuánto hemos pasado horas enteras clamando por la lucha con un pecado? ¿Cuánto lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿Nos hemos levantado a la madrugada a orar por pecados que no podemos dejar, que son difíciles? ¿Lo hemos hecho? Entonces, hermano, ¿cómo queremos vivir la vida cristiana si no estamos velando y orando? ¿Cómo pretendemos vivir la vida cristiana si usted casi ni ora privadamente? Usted solamente ora con su esposa y con su familia, o ora cuando está en la congregación y no ora privadamente. Hermano, no, olvídese, usted no va a luchar la carrera, no va a vencer, hermano, olvídese si no está velando y orando. No se puede, hermano, vivir la vida cristiana. Es que lo más triste, hermano, yo oraba ahorita y yo decía, hermano, lo más triste es que es el arma más poderosa que tenemos nosotros como cristianos. Y es gratis, totalmente. Está a la distancia de abrir la boca y no la utilizamos. Mire, hermano, yo no sé qué pasa, pero mire, a nosotros nos robaron este tema. Nos lo robó por un falso entendimiento. Mire, yo no sé, tienen más fe los de la teología de la prosperidad que nosotros. Y claro, tal vez por el temor al decretar y al declarar que hacen estos, que es antibíblico. Entonces nosotros nos fuimos al otro extremo y no oramos, no clamamos. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No clamamos, hermano. ¿Cómo podemos pensar que vamos a mortificar la carne, mortificar el pecado, si nos levantamos a la carrera? Ay, Señor, muchas gracias, te entrego este día, y sale corriendo. Hermano, eso no es vida cristiana. Evalúese a ver si usted es cristiano, más bien, porque un cristiano quiere orar. Claro, es difícil. Dice que el espíritu está dispuesto y la carne es débil, eso es verdad, pero lo quiere hacer, hermano, y está mortificando. Ay, es que yo amo mucho el mundo. Está orando por eso. No, es que llegó Satanás y Satanás siempre es el que me tienta. Está orando por eso, hermano, de verdad. Está orando por eso. Mire, hermano, yo creo que nosotros sabe por qué no oramos, porque no creemos en el poder de la oración. No creemos en ese poder. Somos unos incrédulos. Vivimos como ateos, hermanos. Eso es pecado, hermano. Porque un cristiano verdadero hace estas cosas. Yo no le estoy diciendo que usted, mejor dicho, pero usted ya se empieza a deleitar, hermano, se deleita en esas cosas. Mire, esto es un don de Dios, y todo esto es un don de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermano. Toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo es de gracia. Entonces Pablo decía, mire, la vida cristiana consiste en eso, en mortificar, en hacer, en luchar, en mortificar, en hacer. En eso consiste la vida cristiana. Pero cuando usted lo alcanza, hace como dice Pablo, no soy yo, sino que fue la gracia de Dios en mí. Mira, aún esas oraciones, hermano, pídale para que el Señor le dé eso, hermano. Eso es lo que debemos hacer. Eso es parte de nuestro trabajo. Es ir a pedirle al Señor, Señor, ayúdame, por favor. Hace 8 días vimos las vírgenes insensatas y las prudentes. Velad y orad. ¿Cuáles fueron las que se durmieron? Las que no velaron, las que no oraron. ¿Cómo pretendemos nosotros, hermanos, si se viene una gran tribulación, soportarlo si no estamos orando y velando? Eso es pecado, hermanos, y tenemos que ver ese pecado como lo que es, un pecado terrible ante el Señor, porque estamos mostrando incredulidad ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante el que nos dio todo, al que nos dio acceso directo al trono de la gracia. Hermano, entonces necesitamos de Cristo, hermano, necesitamos de Cristo.
O sea, necesitamos del Señor, necesitamos mirarlo, seguirlo, pedir de su bendita gracia, pedir gracia sobre gracia, velando y orando, hermanos. No es Señor, dame gracia. No, velando, clame, clame, clame. Arrodíllase, si no siente esos deseos, pídale en oración que le dé esos deseos para orar. Nos dice Juan 15, del 4 al 5. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, la oración es la que nos acerca a Cristo, nos acerca al Señor. Vamos por medio de Cristo al Padre. Separados de Cristo nada podemos hacer. Hermanos, miren, necesitamos de Cristo, mirarlo, les decía, seguirlo, pedirle su bendita gracia. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él, no en nosotros. Puestos los ojos mirando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Puestos los ojos mirando en su obra maravillosa. Orando para que, diciéndole al Señor todos los días, Señor, muéstrame tu bendito evangelio. Muéstrame tu bendito evangelio. Es que yo ya me sé eso. Hermano, usted no entiende eso si habla así. Ay, Marco, otra vez hablando del evangelio, otra hablando de... Es que claro, hermanos, esto fue lo que le pasó a la iglesia moderna. Se cansó de escuchar la obra de Cristo en la cruz. Se aburrió de escuchar y por eso se fueron a sermones prácticos, humanistas nomás. Ay, es que a mí me encanta que me digan, dígame exactamente lo que yo tengo que hacer. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto paso. Eso es lo que quieren, pero no quieren mortificar la carne. ¿Sí me entiende? El 1, 2, 3, 4, 5, claro, facilísimo, pero no quieren mortificar la carne. Y ahí está el punto. Mire, hermanos, necesitamos de Cristo, necesitamos mirar a aquel que fue traspasado en la cruz del Calvario. Mírelo a Él, mirarán a mí, el que traspasaron. Decía, mírelo a Él, mire lo que Cristo, mire su costado sangrante, sus llagas clavadas allá, toda esa sangre que derramó por nuestros pecados. Mira al Rey de Reyes, mira al que un día va a venir aquí a juzgar a vivos y muertos. Mire a la raíz y al linaje de David. Mire a la resurrección y la vida. Mira al buen pastor. Míralo a Él. Míralo a Él. Necesita de eso. No puede. Se le dificulta. Míralo a Él. Pídale a Él. ¿A dónde más? ¿A quién más iremos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Mire, y cuando esto pasa, hermano, en el cristiano hay un deleite. Hay un deleite. Mire, hermanos, usted no puede llamarte, usted no se puede llamar hijo de Dios si usted no ama su perfecta ley, si usted no ama obedecerlo, si usted no ama velar y orar, si usted no ama mortificar la carne. Les voy a leer varias citas, hermanos. Mire, hoy existe algo como el antinomianismo. Ya voy a explicar un poco qué es eso. Yo sé que muchos ya conocen el tema. Es que ya no estamos bajo la ley, sino es que estamos bajo la gracia. Y mire lo que nos dice la Escritura. Les voy a leer varias, están en el Salmo 119. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Dice más adelante, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Dice Juan 14 en el 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y usted odia la santa ley de Dios. Eso es una total contradicción. ¿Cómo usted va a odiar la santa ley de Dios? Si eso es el carácter de Cristo. ¿Cómo va a odiar eso? Un cristiano se deleita en eso.
Juan Pablo nos explicaba en la vigilia pasada, meditar en los 10 mandamientos, verlos, oírlos, deleitarnos en ellos. ¿O es que a usted le parece muy bonito robar? No, tenemos que amar, no robar. ¿O es que a usted le parece muy bonito ser un idólatra? Tenemos que amar, no ser un idólatra. Bueno, eso sí, en eso estamos de acuerdo. Pero váyase al último mandamiento, que tiene que ver con el mundo, con la codicia, con todo eso. Ahí sí ya no, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el mundo. Ese sí ya no nos gusta, porque ese es el que más nos tiene acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Ay, es que ustedes ponen yugos, se ponen... No, hermana, es que usted no ha nacido de nuevo. Y usted vive en una ley pesada, porque usted no ama la santa ley de Dios. No la ama, ¿verdad? Verdaderamente. Eso muestra el carácter de Cristo. Y no solo muestra el carácter de Cristo, muestra la santidad de Dios, santo, 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 sino que además nos muestra que éramos incapaces de cumplirla. Y por eso fuimos a la cruz del Calvario. Pero eso Cristo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero dice que en Cristo estamos juntamente crucificados matando todas esas pasiones. Nos muestra que éramos incapaces, y de hecho hoy seguimos siendo incapaces, pero dice que si estamos en Cristo podemos llevar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces hoy existe el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Eso que les estoy diciendo. Es decir, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces nosotros no estamos obligados a cumplir la ley del Señor. Sí estamos obligados a cumplir la ley del Señor. Lo que pasa, hermanos, es que yo no lo hago para salvarme. Yo lo hago porque Él ya me salvó. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esa fe llega pidiéndole al Señor mucha fe, leyendo su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe en quién? En Cristo, mirándolo a Él, poniendo los ojos en Él siempre. Hermano, cuando esto pasa, el Señor nos va a decir, cuando somos de estos, un fruto que perdura, hermano, y por eso lo podemos decir con toda la autoridad. Esto no es salvación por obras, esto se trata de un nuevo nacimiento. Es una obra sobrenatural. Es que el Señor lo sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En las tinieblas hay pecado, hay podredumbre. En el reino de su amado Hijo hay justicia, paz, santidad, gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Señor, si somos de estos, si realmente creímos y nos arrepentimos, vamos a vivir de esta manera. Nos va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Utilizaste todo lo que te di para mi reino, lo multiplicaste. Aunque no eras perfecto y caías, luchaste con el pecado. Fuiste de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, combatiéndolo. Pero no te jactaste tampoco. Fue mi gracia en ti, pues todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aunque no como mi amado Hijo lo merece, lo amaste cada día más, porque Él se entregó por tu maldad. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, a la gran boda real, a la boda celestial. Bienvenido a la casa de mi Padre. Amén. ¿Y cómo es el siervo malo y negligente? Aunque he tocado mucho de esto porque lo quise hacer así, ir diciendo lo bueno y comparándolo con lo malo, me voy a enfocar ya más en el obrero malo y negligente. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, cavó en la tierra. Verso 24 al 27 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces estas personas, ya leímos lo de los dones arriba y talentos. Hermano, tenemos que entender que los dones y talentos no garantizan la salvación. No nos juzga por tener dones y talentos, sino por el cómo utilizamos esos dones y talentos. Mire, este siervo malo y negligente conocía al Señor, dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega, o sea, conocía el carácter de Dios de una u otra manera. Conocía al Señor, su carácter, su voluntad. Esta persona tuvo miedo. O sea, conocía al Señor, por eso es que tiene que ver con que es parte de la iglesia visible, no la invisible. Es la cizaña de la iglesia. Son esos. Es la virgen insensata de la iglesia. Son esos. Dice que tuvo miedo. La palabra de Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que anunciemos el evangelio. Mira, estas personas sacó pretexto, dijo, tuve miedo, y se escuda en el carácter del Señor. ¿Sí lo ve cómo somos? ¿O cómo es este tipo de personas? Sacó pretextos para no utilizar lo que el Señor le había dado. Le echó la culpa al Señor. No, es que la culpa es tuya, es que yo tuve miedo y como tú eres un hombre duro, que ciega donde sembra, donde no sembra, bueno, todo este tipo de cosas, le dice ahí. Esta persona enterró los talentos en la tierra. ¿Qué representa la tierra? El mundo. Estas personas cogió los talentos y fue y los puso al servicio del reino de las tinieblas. Eso fue lo que hizo esta persona, no al servicio de la obra de Dios. Los enterró en la tierra, en el mundo. Se involucró dentro del mundo esta persona. Los enterró en la tierra, en el mundo. Allá, donde trabajó por la comida que perece y no por la que a vida eterna permanece. Tenía su mirada allí, lógicamente, por eso los enterró allá. Él tenía una falsa confianza. Él dijo, no, pues yo si los entierro, yo igual en medio de esto, yo de todos modos los estoy usando ahí. Inutilizó el don que el Señor le había dado. Siempre tenía pretextos mundanos. Mira, aquí lo podemos ver entre el de los pedregales y el de los espinos. Recuerden, cuando vimos la parábola del sembrador, el de los pedregales era una persona sin raíz, que cuando vino la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropezó. Claro, porque esta persona tenía su mirada en la tierra. Entonces, él medía el amor de Dios y las bendiciones de Dios en lo que le pasara en esta tierra. Entonces, como vino la persecución y las pruebas por causa de la palabra, él dice, no, el Señor no me ama, el Señor no me quiere, es que el Señor no sé qué, es que porque a mí, porque todo, como dijo Job, diciendo palabras más, palabras menos, como que el Señor se ensañó conmigo. Entonces tenía su mirada acá, en la tierra. Y por eso esa persona es de doble ánimo, es emocional, es cobarde y al final deserta. Pero también está el de los espinos, que es mucho más específico con el tema del mundo. Decía que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelven infructuosas estas personas. ¿Por qué? Porque aman el mundo, corren tras el mundo, su afán está en el mundo, pero el mundo será su ruina. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Nos dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo acá, cristianos. Ojo acá, cristianos. Hay muchos que todavía aman el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de Dios. No provienen del mundo, sino del Padre. No provienen del Padre. Perdón. Hermanos, miren, estas personas son infructuosos. Estas personas no ponen sus dones al servicio de la obra del Señor. Ellos son individualistas muchas veces, ellos son egoístas, cuando no quieren dar, cuando no quieren darse a los otros. Eso es ser uno egoísta, individualista.
Es no entender que la vida cristiana, las ovejas viven en manada, manada pequeña, siempre vivieron en manada. No fue diligente, fue perezoso, amó al mundo, era tibio, él no servía al Señor con gozo. Para él era una carga pesada servir al Señor, era una carga congregarse, era una carga orar, era una carga leer la Biblia. Él renegaba en la tribulación, él no oraba fervientemente, por ahí de vez en cuando oraba. Era inútil realmente en el cuerpo de Cristo, era fluctuante, era llevado por todo viento de doctrina. Su fruto no perdura, es de doble ánimo, arranca, después se devuelve. Y al final estas personas tristemente terminan desertando. Estas personas, les decía, son infructuosas. En lugar de andar en el fruto del Espíritu Santo, andas en las obras de la carne, porque ellos aman estas cosas. Se manifiesta en la vida de ellos, en su carácter, en sus afectos, en su crecimiento espiritual, en la práctica con el pecado. Ellos tienen una gracia barata, una teología sin piedad. Ellos son cobardes, ellos no tienen fruto. Ellos se cansan de Cristo, se cansan de la vida piadosa. Ellos recaen, ellos son insensatos. Estas personas. Mira, hermanos, muchos de estos, aunque no todos, hay de todo acá. Unos no les gusta el conocer a Dios y por ende no van a vivir como vive un cristiano. Ellos tienen puras obras externas, usted los ve mucho en la iglesia moderna. No aman, digamos, el conocimiento de la palabra de Dios. Hay unos que no la aman, el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos solamente hacen obras externas, usted los ve, pero usted sabe que por dentro son huesos muertos. Pero hay otros que sí les encanta la teología, sí les encanta estudiar las doctrinas y todo eso, y está bien que les guste, pero no les encanta vivir piadosamente. Les encanta la teología puritana, pero no les gusta la santidad y la piedad puritana. Hay muchos de esos también. Mire, ¿cuáles son las obras de la carne? Nos dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y mira lo que dice acá, acerca de las cuales somos amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Examinémonos, hermanos, a ver si estamos en la fe. Yo cuando leo esto, realmente me confronto mucho, pero creo que eso es bueno de todos modos. Uno no pasar por alto todas estas cosas y uno ir caminando en pos. ¿Y cómo caminamos en pos de ello? Velando y orando con los ojos puestos en Cristo. Miren, entonces les decía, los dones y talentos no garantizan nada, no garantizan la salvación. Recuerden que muchos fueron iluminados, nos dice Hebreos 6. Ellos gustaron muchos del don celestial, gustaron de dones celestiales, de la buena palabra de Dios, gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí están los que yo les decía. Son personas que conocieron realmente la palabra de Dios, fueron partícipes del Espíritu Santo, porque esos dones celestiales fueron repartidos. Acuérdense que dio dones y talentos por el Señor. Tuvieron los poderes del siglo venidero, pero dice que recayeron estas personas. Entonces, tener dones y talentos no garantiza nada. Mira lo que le pasaba a los falsos maestros. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, es que Cash Luna hace milagros. Eso no garantiza nada, hermanos. Mire, hermanos, todos esos dones que tenían estas personas, y espero que nosotros no seamos de esos, lo hacían para alimentar su carne, para alimentar su ego. Por eso los enterraron en el mundo, ¿sí me entienden? Inclusive los pudieron haber utilizado, entre comillas, dentro de la iglesia, pero enterrarlos en el mundo, porque era para su propia gloria, para su propia vanagloria. Dice la palabra de Dios, no a nosotros la gloria, sino a Dios la gloria. Hermanos,
Entonces no caigamos en el autoengaño. La palabra de Dios nos dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque o si no nos engañamos a nosotros mismos, nos dice Santiago. Mira, hermano, no se engañe más, no nos engañemos más. Si usted no ama la santa ley de Dios, si usted no odia el pecado que llevó a Cristo a la cruz, si sigue amando el mundo, el cual es contrario a Cristo y su palabra, si no está corriendo hacia la santidad, si no hay una obra sobrenatural en su vida, en cuanto a cómo ve el pecado, a Cristo y a su iglesia, no se engañe, usted no es salvo. Esa es la verdad, cristiano. Usted no está produciendo esos dones y talentos que el Señor le dio, no está dando un fruto que perdura. Mire, dice la palabra de Dios, no erréis, y da la lista. Dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos. ¿Y qué pasará si usted sigue autoengañándose? O si seguimos autoengañándonos. Cortará. Si no haya fruto, si no haya un poder transformador, diligencia, y si usted ha vivido toda su vida cristiana como un hipócrita, con una falsa profesión, usted será cortado y desarraigado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso les decía al principio, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Nuestro fruto, las obras que hicimos en Cristo, van a ser puestas allá el día del juicio. No se engañe, cristiano. La verdadera fe va a llevar a ese fruto. No es una gracia barata, no es una teología sin piedad, es una vida entregada a Cristo. Miren lo que dice Lucas 13, antes de eso, en el verso 28 y el 29 de Mateo 25, ¿qué le dice a esta persona? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Mire lo que dice acá. Al comunista no le debe gustar esto. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Le dice. Uno dice, pero ¿cómo es posible que al que más tiene, más le va a dar? Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Sí me entiende? Claro, yo no lo voy a hablar en términos monetarios, yo lo voy a hablar en términos espirituales. Hermano, al diligente le dará más. ¿Para qué? Para que trabaje más en su obra. Pero al que está siendo inútil en el reino de Cristo, ¿para qué? Se lo quita, lo corta, le dice, mire, ya usted no sirvió, lo corta, lo termina cortando en esta vida y después le rendirá cuentas al Señor por haber enterrado esos talentos. Ahorita sí, dice Lucas 13, del 6 al 9, mire lo que dice la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Vino a buscar fruto, ojo acá, cristiano, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjalo todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mire, el Señor es paciente, pero llega un momento en el que ya dice: mire, hermano, usted no produjo el fruto y será cortado. Hermanos, si usted no aprovecha sus talentos al servicio de Dios, si es cobarde en utilizarlos, si ha hecho oídos sordos al llamado en su obra, si no está dando el fruto, un fruto que perdura, si permanece así, usted está pecando, hermano o amigo. Es un siervo inútil, una virgen insensata. Usted no es de él, el Señor lo apartará. Él utilizará a otros, él a usted no lo necesita. Pues todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Juan 15:2. Usted debe nacer de nuevo, usted debe arrepentirse, usted debe poner sus ojos en Cristo verdaderamente. Estas personas sufrirán condenación, ellos tendrán menos excusa, ellos sabían la voluntad de Dios, pero no dieron frutos. Ellos tenían dones que no utilizaron, ellos recibirán más azotes aún que el propio pagano, porque conocían, y al que mucho se le da, mucho se le demandará y recibirá mayores azotes.
Dice en el verso 30, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, condenación, sí, infierno, de esos que nos hablan. Personas que permanecieron en la iglesia y nunca pusieron a multiplicar sus dones y talentos, porque no eran del Señor, no quisieron, y la culpa es de ellos, la culpa no es del Señor. Mire, recuerde lo que veíamos hace 8 días, con el siervo malo, el que no fue diligente. Dice, mas si el siervo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, cristianos, no hay excusa. No hay excusa para nadie en este mundo. Miren lo que nos dice Romanos 2, del 5 al 11. Acompáñenme allí. Él le venía hablando digamos, en el capítulo primero habla de la ira de Dios contra la humanidad, pero aquí empieza a hablarle al judío, al que conocía la ley, al que conocía la voluntad del Señor. Dice Romanos 2, del 5 al 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual, mire, y ojo acá, para volver al tema que es lo del fruto, y que seremos examinados por ese fruto y por eso que hicimos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Se da cuenta? El juicio va a ser igual para todo el mundo, no hay acepción de personas, va a ser la misma medida allá en el día del juicio. Nuestro fruto será expuesto allá. Este fruto, este era mío, este buen siervo y fiel, pero a este será un siervo malo y negligente, que no hizo la voluntad del Señor. Este creyó en Cristo, sola fe, por gracia, y como él tenía esa fe que le di yo y esa gracia que fue puesta en él, esa persona dio un fruto que perduraba. Pero este fue un siervo malo y negligente, no quiso. Él escuchó la palabra, la vio, la escuchó, sabía la voluntad del Señor, tuvo miedo, no quiso hacer nada. Hermano o iglesia, si usted está siendo diligente como siervo bueno y fiel, adelante. Recuerde que separado de Cristo nada puede hacer. No se confíe, pero sin embargo no se confíe. Así que en lo que requiere diligencia, no perezoso, como leíamos ahorita, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pero si usted ha sido negligente en usar los talentos que el Señor le ha dado, arrepiéntase, pues todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Utilice bien esos talentos, no haga oídos sordos, actúe con diligencia, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sea insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de su Señor. Acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo, como le dijo a la iglesia de Sardis.
Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Hermanos, y vuelvo le digo, y si usted está siendo diligente como siervo, repito, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Pero hermano o persona que se sienta acá, si usted no ha ido a Cristo, no espere más, no tiene la vida comprada, usted vive por pura misericordia, usted respira por pura gracia. Dice la palabra, la primera canción, decía: todo lo que respire, alabe al Señor. Ateo, usted respira, alabe a Dios. Agnóstico, usted respira, alabe a Dios. Si usted no ha ido a Cristo, no espere más, no tiene la vida comprada, vive por pura misericordia. Si usted muriera hoy, iría al infierno, al llanto y al crujir de dientes, donde el gusano no muere, ni el fuego se apaga. Vaya a Cristo hoy, solo Él puede salvarlo. Arrepiéntase, solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted pueda ser salvo. Apártese de sus pecados, recibirá dones y talentos para trabajar, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Señor Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira, muestra a Cristo, al Salvador, a esta iglesia, Señor. Muestra a Cristo, Señor. Ayúdanos a velar, a orar, para no caer en tentación, Señor. Señor, te lo ruego, Señor. Si hemos sido siervos negligentes, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Como le decía Sazardi, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, porque si no velas, vendrá sobre nosotros como ladrón, Señor, y no sabremos a qué hora has de venir por nosotros. Ay, Señor, y si hemos caminado diligentemente, si estamos corriendo la carrera, Señor, que no nos confiemos, Señor, porque Señor, separados de ti nada podemos hacer, solo en ti podemos llevar mucho fruto, solo es gracia, Señor, gracia sobre gracia necesitamos. Padre, ayúdanos a velar por estas cosas. Ay, Padre, y aquí hay personas que no han creído el Evangelio, que no han llegado a Cristo, Señor, que ni siquiera tienen nada, Señor. Mira, yo te lo ruego, Señor, te pido por favor que les muestres a Cristo, que les hagas entender que su mente, su corazón y sus obras serán juzgadas en el día del juicio. Su corazón, su conciencia, Señor, será escudriñada en el día del juicio. Y Señor, y allá será el llanto y el crujir de dientes si no se quisieron arrepentir, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, te lo pido. Y al Señor, a nosotros, ayúdanos a perseverar en el bien hacer, Señor, buscando gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna, Señor. Ay, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser contenciosos y no obedecer a la verdad, Señor. Ayúdanos y que pongamos a producir estos talentos, estos dones que nos has dado, al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.